a veces nuestra propia vida la pensamos como si fuera solamente lo de acá, lo humano. Y entre esos pensamientos a veces nos distraen esas cosas que vienen a decirnos que nosotros somos de una manera, que nosotros nos parecemos a algo, que nosotros hemos aprendido algo y eso a veces es lo que se mantiene en esa persona por lo que se piensa, porque los pensamientos están ahí. Los pensamientos usted no va, yo creo que no se puede tomar algo para, para no pensar. Y a veces queríamos engañarnos nosotros en esa situación de querer dejar de pensar con el consumo. A veces queríamos buscar con la sustancia dejar de pensar en algo. Y, y esos pensamientos volvían. Y esos pensamientos tenían que seguir ahí, pero, pero que a veces no sabíamos en qué pensar para poder tratar esos pensamientos negativos. Y yo creo que ahí están los pensamientos buenos, ahí están los pensamientos de Dios, está, está dedicarnos a unos nuevos pensamientos para quitar esa distracción de nosotros, para quitar esa distracción que nos hace pensar es en en que tenemos una situación de la que no podemos nosotros salir, de que tenemos una condición que no podemos cambiar y que tenemos una forma en la que ya digamos que somos así y que vamos a terminar así. Y esa se convierte en una distracción para, para recibir las cosas de Dios, las cosas de un director, de un líder, porque conectamos y es como si estuviera esa regresión ahí, como si volviéramos a pensar en una manera de la que ya deberíamos estar saliendo. Y aquí en el versículo 3 dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Entonces, ¿en qué pensamos nosotros regularmente? En qué nosotros podemos afirmarnos y que venga la distracción y no nos afecte? Y tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en si nosotros estamos pensando firmemente en lo bueno o estamos pensando, digamos que nos estamos aferrando al mal pensamiento. Porque cuando nosotros a veces, si nosotros nos dicen qué pensamos de nosotros mismos o qué pensamos de Dios, qué pensamos de cosas buenas, qué pensamos del proceso, pues a veces nosotros podemos responder lo que nos conviene. Pronto, no, pues yo respondo que es algo bueno porque si no, entonces me van a llevar ahí, me van a analizar más mis comportamientos y de pronto me van a, digamos que me van a dar un trato como el que yo necesito más y no es que ya estoy próximo a terminar con mi proceso. Y a veces queremos, digamos que ocultar esa distracción que está siempre rodeándonos a nosotros para no buscar la solución, para no reconocernos necesitados de Dios, para no echar raíces en lo de Dios, sino que a veces vemos lo de Dios antes como la distracción. No vemos lo de Dios a lo que debemos echar raíces, sino que vemos
en en nuestra historia, vemos en lo que hemos vivido, ahí es donde vemos que son nuestras raíces verdaderamente. Y lo de Dios pasa a ser una distracción. Pero Dios no, ahí ya no, ahí ya nos cuesta reconocer que Dios es Padre de nosotros, que lo espiritual está en nosotros, que lo espiritual está por encima de lo humano, que, que lo espiritual está, digamos, siendo dominante sobre lo natural. Y ahí no, y ahí la palabra de Dios no puede ser recibida de la misma manera. Cuando nosotros estamos siempre pensando en que el pensamiento que nos conviene a nosotros es el mismo de siempre. El pensamiento de que, de que yo por qué tengo que cambiar o por qué yo estoy en la fundación, por qué tengo que alcanzar yo un favor de Jehová, sabiendo que hemos creído que no necesitamos de la palabra. Hemos pensado que las cosas que hemos logrado las hemos logrado sin Dios y empezamos a pensar que lo de Dios es muy bonito, pero no es necesario. Y empezamos a veces a pensar cuando viene la distracción de que lo de Dios, de que lo de Dios tiene cosas buenas, pero que no son todas las cosas buenas. Y cuando no son todas las cosas buenas, yo creo que se empieza a dañar la imagen, se a, empieza como a decaer ese, esa luz que Dios nos está dando a nosotros para nosotros poder caminar. Y se puede empezar a desviar, se puede empezar a que no nos afirmemos, a que haya impiedad, a que no haya esa vida con Dios, que no haya una comunión con Dios y que lo de Dios simplemente se haga como a un lado y que puedan venir muchos pensamientos y nos dejemos guiar más con esos pensamientos, que le demos más autoridad a esos pensamientos que a esas cosas a las que Dios nos manda a pensar. Dios nos manda a pensar a que estemos conectados con Él, a que no estemos distraídos, a que cuando sea de poner la mira en las cosas de Él, nos van a distraer cosas, pero, pero que nosotros debemos estar pensando en afirmarnos, que debemos estar pensando como si tuviéramos raíces, que no es lo mismo arrancar usted un, digamos, una planta que no tiene raíz, no es lo mismo arrancar una planta que, que no tiene ninguna raíz a usted arrancar algo que tiene una raíz fuerte y que así tenga una raíz y esa raíz no sea, digamos, una piedra, esa raíz, digamos que se amarra a la tierra y le puede dar una estabilidad a esa planta y no permite que cualquier cosa la remueva, porque la naturaleza también yo creo que es una muestra de, de fuerza, una muestra de que ella se puede sostener en medio de muchas condiciones y a veces nosotros no buscamos tener esa naturaleza que Dios nos da y ahí viene por medio de esa distracción. Esa distracción es la que no nos permite a nosotros poder aguantar en condiciones, sino que el hombre se inventó o el hombre empezó a producir otro modelo de sí mismo en el cual, en el cual se puede sostener para unas cosas, pero para otras no. Y por eso es
Por eso es que a veces somos engañados por nuestros pensamientos, somos digamos que puestos en distracciones y no podemos enfocarnos en lo que de verdad nos sirve. Nos enfocamos a veces en cosas que nos sirven para algo, pero que no nos sirven para todo. Y a veces pensamos que lo de Dios no nos va a dar esa estabilidad porque nosotros ya hemos estado sin Dios. Y digamos que estando sin Dios, uno puede estar ahí respirando, puede estar, puede saber que si está, digamos que sin Dios, igual en la fundación no le van a negar el desayuno, en la fundación no le van a negar que usted, que usted está en el grupo, pero eso en sí, pero eso en la naturaleza nos puede desviar, nos puede apartar a nosotros de, como cuando habla en la Biblia de ese cuerpo. Una mano no puede andar por ahí sin cuerpo. Una cabeza no puede andar sin cuerpo. Un pie no puede andar sin cuerpo. Y de pronto un miembro del cuerpo decirle al otro que no necesita de él. Y, y la idea es que nosotros nos estemos como adheridos a ese cuerpo, a esa naturaleza en la que Dios nos creó a todos y nos puso a todos. Cuando yo no tengo esa naturaleza en mí, a mí me cuesta ver lo bueno en otro también. Me cuesta ver lo bueno en mí mismo. Me cuesta ver lo bueno en las condiciones que vienen a mí a moverme porque soy removido. Pero cuando yo estoy ahí pegado a lo de la palabra, cuando yo estoy pegado al consejo, cuando estoy pegado a la instrucción y cuando estoy creyendo, porque ahí están hablando del justo y el justo es el que tiene la fe. Cuando yo estoy creyendo, ahí es donde yo puedo ver que la raíz del justo no será removida. Yo no, yo no puedo, yo no puedo, digamos que hablar de una raíz si, si no estoy, si no estoy apegándome a esos consejos, si no me estoy apegando a esa enseñanza que Dios me quiere dar, porque, porque prácticamente van a haber cosas que me puedan remover a mí. Y si algo nos está removiendo, yo creo que también es muestra de, de que nos debemos acercar más a Dios, de que debemos pensar más como justos. Acuérdense que en el capítulo 10 estaban hablando del contraste entre el justo y el malvado. Cuando no están esos cimientos, es como, es como usted poner una planta, como hacerle un hueco en la tierra a una planta que no tiene raíz y echarle tierra. Ahí no le va a salir nada. Ahí usted puede, ahí usted puede tener esa planta ahí, que la gente pase por el lado y pensar que hay una planta, pero no hay una planta porque no está unida a la raíz, no está unida a la tierra. Y si no está esa raíz, si no está ese pensamiento de que mi vida pertenece a Dios, de que yo tengo una familia de Dios, de que Dios a mí me da una familia en esa fundación que viene de parte de Él, de que Él está haciendo un propósito y que está haciendo con un motivo las cosas que me están rodeando a mí. Cuando yo no piense así, yo no voy a estar unido como se une una raíz a la tierra, sino que yo voy a estar sin raíz, voy a estar desapegado de lo que Dios me quiere dar. Y digamos que todos queremos como tener una claridad, digamos que parecida a la que nos están hablando los proverbios, que digamos el que a nosotros nos gusta no ser removidos, a nosotros en el fondo no nos gusta ser removidos, a nosotros nos gusta
que, que si vamos a hacer algo, estemos bien, porque yo creo que en el fondo nosotros queríamos estar bien, queríamos dejar de pensar en algo, queríamos dejar esa distracción, pero escogimos mal. De pronto escogimos mal el elemento que nos hacía dejar esos pensamientos negativos. Y lo que produjo lo que escogimos de pronto fue intensificar los pensamientos negativos y que se multiplicaran los pensamientos negativos. Y como dice el apóstol, que la droga se conectó con la concupiscencia de uno y nos llevó a, digamos, a un fondo, ¿no? Nos llevó como a caminar en algo que nos hacía cada vez ser más removidos por cosas, que nos hacía a nosotros, que era para nosotros una distracción, pero que no nos llevaba a estar mejor, sino que nos llevaba a estar en un estado peor, un estado que nos afectara más las cosas, en el que éramos removidos, en el que ya éramos como más absorbidos por esos pensamientos. Entonces, en esa raíz nos están hablando es como de estar extendiéndonos nosotros en algo, de estar nosotros determinantes con algo distinto ya, con las cosas de Dios, con, con la justicia, pero la justicia que nos da Dios, porque hay una parte donde nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros estamos buscando primeramente algo, no nos le queda tiempo para otra cosa. Y, y digamos que uno escucha eso y uno dice, no, pero es que yo tengo una familia, yo tengo unos deberes, yo necesito cuando salga buscar primeramente de otras cosas. Pero hay una versión que dice, y todas las cosas serán añadidas. Primero tiene que estar la vida con Dios, la vida espiritual, yo creo que primero debe estar el oído inclinado hacia Dios, porque a veces creemos que solamente le hemos inclinado el oído a Dios, pero nosotros inclinamos el oído a veces cuando en esa distracción nosotros seguimos, seguimos lo que nos dice esa distracción, y para nosotros es muy fácil entrar en esa distracción y que nos quiten a nosotros lo que estamos buscando primeramente. Porque yo creo que a cualquier persona le puede pasar que cuando se va a ocupar en algo, le salen otras cosas. Usted puede estar en la fundación y le dicen, necesito que haga esto. Digamos que el director le dice, necesito que saque la basura. Y, y de un momento a otro le dicen, no, póngase a hacer esto. Un compañero le dice, no, ayúdame con esto. Y ahí lo están quitando a uno de lo que está buscando primeramente. A veces le dan una directriz a uno y por circunstancias, porque hay cambios en otras cosas, se deja de buscar lo que se está buscando primeramente. A veces usted puede decir, no, yo lo primero va a ser mi proceso, pero si llega a pasar algo por fuera, seguimos buscando primeramente lo de Dios, o seguimos buscando primeramente lo que beneficia el proceso, porque porque es que nosotros no podemos cubrir todas las situaciones y a veces nos toca estar tan dedicados a lo que vamos a buscar primeramente que las otras cosas pasan a ser como añadidura. Y cuando digamos que, ¿cómo uno interpreta cuando Jesús vio como añadidura a su madre y a sus hermanos? Uno dice, uy, no, pero, ¿sabes que los cambió?
No dice, no, los cambió por otro porque les dijo que la familia y los hermanos eran los que hacían la voluntad. O sea, que es como si le hubiera dicho, ustedes son muy importantes, pero primeramente tengo que buscar de Dios. Primeramente está la justicia de Dios. Primeramente tengo que, tengo que llenar una parte en mí para yo poder entender quiénes son ustedes de parte de Dios. Cuando no buscamos primeramente lo de Dios, para nosotros no va a ser una bendición estar en la fundación, no va a ser para usted un milagro de que se haya levantado de la cama, no va a ser usted un motivo de agradecimiento el que pueda tener un día en sobriedad, no va a ser en uno una maravilla de Dios que lo haya escogido a uno para mostrarle que sí se puede, para darle otra oportunidad. Y, y primeramente tiene que ser lo de Dios. Hay personas que dicen que cuando se levantan, lo primero que tienen que hacer para tener un día, digamos, diferente, es agradecerle a Dios. Y eso es importante, de que primeramente esté esa justicia de Dios, de que primeramente se vea como a Dios dándole la oportunidad a uno y no simplemente que uno se la ganó como si hubiera ganado un chance, de que se la ganó y que eso se lo agradece a las añadiduras, sino que esas cosas vienen de parte de Dios y que hay muchas personas que no tuvieron esa oportunidad de estar escuchando hasta ahora un devocional, que no se levantaron en la manera en la que nosotros nos pudimos levantar, que prácticamente es Él el que nos levanta a nosotros en las cosas de Él, que Él es el que nos levanta a nosotros como justos, que nos levanta capacitados para no ser removidos por cualquier cosa. Pero yo creo que es con Él, es tenerlo de Él como si hubiera raíces en nosotros, tomándolo de Dios, como si hubieran raíces de nosotros aferrados a lo de Dios. Entonces, pues, es importante que esa distracción nosotros no la dejemos entrar a la vida de nosotros, porque los pensamientos sí van a estar, los pensamientos siempre va a haber un pensamiento, pero entonces ese pensamiento nosotros meterle primeramente el reino de Dios y su justicia, porque nosotros, si nosotros estamos aferrados a esas añadiduras, que esas añadiduras pueden ser nuestros pensamientos también, pueden ser las cosas que nos distraen, porque es que a todos nos distraen cosas, todos tenemos, todos tenemos algo que debemos cambiar. Así llevemos un tiempo, van a aparecer cosas que necesitan cambiarse, pero esas cosas no se pueden cambiar por los afanes, sino por el camino de la justicia de Dios, por el camino de yo enfocarme, de yo poner la mira en las cosas de arriba y no acá en las cosas de abajo, o sea, no en la distracción, conectarme como un hijo de Dios, que un hijo de Dios yo creo que no. Yo creo que cuando nace un hijo no puede decir, no, yo quisiera cambiar de padre, quisiera cambiar de madre, quisiera cambiar todo. Y así yo creo que no es como la forma, sino nosotros de verdad pedirle a Dios que nos muestre por qué Él nos llama hijos a nosotros, por qué, por qué nos escogió a nosotros, por qué nos dio a nosotros una palabra de justos, de no ser removidos de porque nos está mostrando un contraste entre el justo y el impío, que solamente por la fe Él está separando la vida, el estilo de vida de alguien de otras cosas.
Entonces, Diego levantó la mano o ahí en el vergel. Hola, muy buenos días. Muy buenos días para todas las familias, para todas las fundaciones. Le doy gracias a Dios por este espacio tan importante para nosotros. Y pues hablando pues hablando sobre lo que pensamos, sobre cómo nosotros estamos procesando la información. Dice el 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, son rectos, mas los consejos de los impíos engañan. Gran parte de la restauración, de la renovación, de nuestra recuperación y de la forma en la que nosotros nos vamos a poder sostener en la vida es teniendo pensamientos justos, pensamientos de justicia y pensamientos rectos. Porque nosotros llegamos con una mente, totalmente, o sea, totalmente mundana del mundo, donde creemos que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de actuar es la que prevalecía y es la que a nosotros nos iba a sacar adelante, o de pronto nuestra manera de pensar, por no tener de pronto como esa autoridad que estuviese guiándonos, que estuviese dándonos la instrucción, que estuviese aconsejándonos que los caminos de justicia, y que los pensamientos de un hijo de Dios deben ser en rectitud, y deben ser justos. Dice la palabra que el justo por fe vivirá. Para usted poder, para que usted y que yo podamos alcanzar misericordia, podamos alcanzar el reino de Dios y seguir nosotros en este proceso de seguir buscando, de seguir meditando en la palabra, de poder superar obstáculos, de poder superar barreras, de poder llegar a conquistarnos a nosotros mismos, que es algo tan complicado, porque la mente de nosotros, la mente de nosotros es una máquina que si usted es algo que está en nosotros, que si usted lo deja, si usted no le mete lo de Dios, si usted no medita en la palabra, si usted no ora, se desboca. Una forma de nosotros poder tener nuestros pensamientos controlados, ¿sí? Nuestros pensamientos justos, nuestros pensamientos en rectitud, es estar meditando constantemente en la palabra, estar estudiándolos constantemente, estar buscando primero el reino de Dios y su justicia. Pero muchas veces en nuestros pensares, en nuestra meditación, nosotros estamos pensando en la tienda, estamos pensando en el pasado, estamos pensando en el presente, estamos pensando en lo que va a llegar, y nosotros tenemos una turbulencia mental. Y si nosotros analizamos las conductas del maestro de la vida, Jesús, él era un ser muy bien equilibrado en cuanto a su manera de pensar, de actuar y de vivir. Cuando nosotros logramos entender que los pensamientos de los justos son rectitud, nosotros vamos a comenzar a ver esto que nos está pasando a nosotros, vamos a comenzar a amar la instrucción, verdaderamente. Vamos a comenzar a amar la corrección. Vamos a comenzar a amar al líder, vamos a comenzar a amar nuestra autoridad. Vamos a comenzar a darle respeto y a darle a cada persona y a cada cosa que nos acontece en la vida, la vamos a pensar
y la vamos a discernir desde otro punto de vista muy diferente la vamos a comenzar a discernir a la manera como la ve Dios. Dios ve muy diferente a como nosotros vemos. Y nosotros siempre estamos pensando cuando los apóstoles estaban peleando por posiciones, cuando los apóstoles estaban peleando por quién iba a juzgar las 12 tribus de Israel que estaban, es más, hasta una mamá por ahí abogó, una mamá alcahueta. Maestro, si es posible, una mamá alcahueta abogó por dos de ellos, que le preguntaban al maestro que si era posible que ellos estuvieran, sentados a la derecha del maestro para juzgar ahí a las 12 tribus de Israel. La mamá abogó por eso. Y el maestro llegó y los frenó en seco y les dijo que no es, que ni siquiera sabían lo que ellos estaban pidiendo. Primero tenían que pasar por un desierto, primero tenían que pasar por turbulencias, tenían que pasar por lo que él iba a pasar. Sí, de que la manera de pensar del hombre natural es muy diferente a la manera del hombre de pensar cuando ya está en el espíritu, cuando ya logra discernir, cuando ya logra procesar. Esa es la parte cognitiva, en nosotros que debe ser restaurada. Y gran parte de la recuperación de nosotros y de todos los seres humanos que tenemos problemáticas emocionales diferentes, todos tenemos diferentes, está en la renovación de nuestra mente, en la renovación, cómo estamos pensando. Creemos, pregúntese, ¿cree usted en sus pensamientos que lo que le está pasando en este momento en el proceso es lo mejor que le está pasando a usted? Esté en la etapa en la que esté. Cuando uno ya comienza a pensar, cuando uno ya comienza a tener pensamientos justos y de rectitud, uno comienza a ver la gloria de Dios en uno. Uno comienza a ver verdaderamente que Dios es bueno. Uno comienza a ver que las injusticias uno también puede crecer. Uno ya no se queda, ay, que por qué a mí, que eso, que uno ya no vea. Uno comienza a caminar y comienza a ver la vida desde una perspectiva muy diferente y uno comienza a escalar. Por eso uno debe ir añadiendo a la fe, añadiéndole a la fe ciertas características para uno poder llegar a ser completo en Dios, a completarse uno en Dios. Es decir, todas las áreas. Y esta área del pensamiento, que es la parte cognitiva de nosotros, del procesamiento de la información, cómo está procesando usted la vida, cómo está procesando usted las dinámicas sociales, cómo se mueven. Usted ya es consciente, si usted ya renovó su manera de pensar, usted ya es consciente de que usted en la esquina no se puede ir a hacer. Usted es consciente de que la marihuana, usted ya no, que un blon ya le hace daño. Si usted ya renovó su mente, usted sabe que ciertos grupos sociales no le convienen. Usted comienza a pensar diferente. Dios mío, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque este gran cambio, esta renovación, que por medio de un proceso, la mente de uno comienza a pensar de manera diferente. Yo le puedo decir que la forma en la que yo veo la vida y la forma en la que yo pienso la vida a través de un proceso ya no es la misma. Dios le comienza a mostrar a uno y lo comienza a instruir a uno para que uno vea con otros ojos diferentes. Para que uno comience a interiorizarse, que esa paz interior que uno pueda llegar a tener, uno la pueda reflejar y uno pueda llegar a ser servidor y uno pueda llegar a instruir a personas que de pronto están pensando mal sobre esto, está pensando mal sobre lo que les pasa. Jesús cuando llegaban con quejas y todo eso, no, esto es para que Dios se glorifique en él. Maestro, que ¿por qué le pasó a tal fulano esto? Para que Dios sea glorificado en él. Pare de contar. Yo quisiera meditar en un pasaje ya para ir terminando, que se llama, es en Efesios 4:17.
y el título es La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad, vanidosos mentales, que muchas veces creemos y llegamos a una fundación. A mí me tocó llegar muchas veces, o sea, llegar a un proceso y que me direccionara un niño de 13 años, que me direccionara de pronto personas que de pronto no tenían las mismas capacidades que uno tenía, pero uno tenía que sujetarse a una autoridad, porque lo primero que nos enseñan en este programa, en el programa es que la importancia de usted tenerse y deberse sujetarse a una autoridad, porque gran parte de la problemática viene de ahí, de no estar sujetos. Que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? En la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que comenzar y disponernos a que Dios comience a orar en usted y en mí, para que nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida sea de forma justa y sea en verdad y sea en espíritu. Amén. Yo quería dar este aporte, que te dan un bendecido día, que Dios bendiga a todos, a todos. Gracias. Gracias, Diego. Pues sí, yo creo que hay como ser hay una prioridad, y tenemos que entender que nosotros vivimos muchas veces no como ser, no como un ser completo, sino que digamos, le dimos vida al cuerpo nomás, le dimos vida al alma nomás, que lo del espíritu a veces, yo llegué a una fundación y me hablaron del espíritu, y eso para mí era algo que, como lo que usted leyó, yo llegué ajeno a la vida de Dios. A mí me hablaban de algo del espíritu y yo pensaba que eran fantasmas, que eran espíritus que, que no eran cuerpo, mejor dicho, que no eran ser, y que el espíritu no tenía nada que ver con el ser. Y yo llegué a una fundación así. Yo llegué pensando de que lo de Dios, mejor dicho, de que yo, de que yo estando en una fundación, yo dije, no, me obligaron a escuchar lo de Dios. Y ahora entonces, me van a juzgar porque yo no quiero, o me van a juzgar porque yo, porque yo peco, me van a, me van a discriminar porque es que yo vengo de consumir sustancias, y entonces pensé que lo de Dios era para el de al lado, o que era para el pastor y para la iglesia de él, pero no para mi vida. No pensé que Dios venía era por los enfermos, sino que pensé que Dios venía era por los sanos. Pensé que lo espiritual era como para rituales, para cosas así,
pero que no tenía que ver con la palabra de Dios, que no tenía que ver con los buenos pensamientos. Y, y pues yo creo que esas cosas uno en algún momento las puede llegar a ver como algo por allá lejos. Si le hablan de un mundo espiritual a uno, pues uno piensa eh, que allá en el cielo es donde se dan las cosas de Dios. O que a los que a los que escribieron en la Biblia fueron a los únicos a los que se le dio ese sentir en el espíritu y a los únicos que les pudo dar ese proceder espiritual, ese poder actuar con el espíritu. Y yo creo que eso es para todos. Yo creo que esa raíz que nos puedan tener a nosotros firmes y podernos aferrar a algo mejor, yo creo que se debe creer que es una realidad, porque, porque el que, porque el que cree en Dios, digamos, hoy en día no es porque haya nacido creyéndole a Dios todo. El que puede hablar, el que puede hablar de que, de que han pasado cosas y no ha sido removido, es porque Dios se lo ha permitido. Es porque, es porque Dios le ha dado ese regalo, pero que también las personas a donde se tiene que extender ese mensaje, que somos nosotros, que eso también es para nosotros, que no solamente se extiende un mensaje, sino que se extiende ese mismo Espíritu de Dios también. Se extiende esa cobertura de Dios, se extiende ese poder de Dios para nosotros alcanzar metas, para nosotros poder superar muchas, muchas cosas de esa problemática que de pronto muchos hemos intentado de muchas formas y que no nos han podido ayudar. Y a veces pensamos que Dios tiene esa misma forma de actuar que el hombre. A mí me han mandado pastas, me han mandado remedios, me han mandado muchas cosas, me han llevado de personas. Me, hay una cosa que le hacen una hipnosis que le cobran la sesión como a más de 200.000 pesos, que supuestamente lo hipnotizan a usted, supuestamente para que salga renovado de eso. Hay muchas cosas, hay aguas, hay de todo. Y hay muchas formas en las que se piensa que está la solución a todas las cosas. Y Dios es, y Dios es tan, o sea, Dios piensa tanto en el bienestar de nosotros que ni siquiera nos manda solos a buscar las añadiduras, sino que nos manda a buscarlo primero a Él, para con Él tener más claras las añadiduras que de verdad nos aportan a nosotros. Y a veces hemos estado acostumbrados a eso, a que a nosotros nos tienen que mandar solos a buscar las añadiduras, a buscar que, que no siempre nos van a dejar solos en la vida para buscar nuestro bienestar. Y lo que Dios quiere hacernos es, es tener una relación con Él, así como tiene una raíz la relación con la tierra, tener una relación con Él espiritual para nosotros después pensar en otras cosas, para nosotros ya ir alimentados a buscar otras cosas y no ser removidos por ese camino por el cual debemos andar. Entonces, no sé si alguien tiene un aporte o quiere decir algo, o, o si vamos terminando por el día de hoy el devocional, pero que yo creo que se necesita mantener enfocados en eso, estar conectados, estar extendiendo esa raíz en eso, en la ayuda, en lo que Dios nos quiere hacer entender a nosotros
para nosotros recibir el alimento de ahí. Porque cuando uno ve unas raíces, uno ve, uno ve que son muchas cosas, o sea, que salen muchos filamentos, muchas cositas y que se mantienen ahí cercanas. Y uno a veces quiere botar una raíz para un lado, botar una raíz para otro lado lejos, como asegurarse de tener la raíz regada en muchas partes. Y eso es lo que a veces pasa cuando se hablaba de las artimañas de la ramera, que no se puede tener, digamos, una raíz también aquí, otra por allá, porque ahí no va a haber primeramente nada. Ahí le estamos dando el primer lugar a muchas cosas. Y cuando le damos el primer lugar a muchas cosas, empezamos a, empezamos a, como a desarrollar una desconfianza por lo de Dios, porque pensamos que también Dios va a actuar de esa manera. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo o terminamos. Felipe, ¿no te fuera al baño? Entonces, vamos a, vamos a dejar hasta acá y pues seguir meditando sobre eso, de que pueden haber distracciones, pero si primeramente buscamos lo de Dios, es más importante ir con Dios que ir que ir con nuestras capacidades. Entonces, pues muchas gracias a los que estuvieron conectados, que estuvieron atentos, haciéndole frente a las distracciones y alimentándose con esas cosas que Dios nos quiere dar, que yo creo que son un regalo para nosotros entender que delante de Dios somos algo más de lo que nosotros pensamos. Entonces, muchas gracias para todos, que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén, gracias. Amén, mi Dios, Felipe. Muchas gracias, bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias, buen día. Amén, muchas gracias.